del país, damos por inicio a la sesión de la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Damos la bienvenida al senador Sangüesa, al senador Elizalde, que vuelve en breves segundos más. Secretaria, por favor, si nos puede leer la cuenta y la tabla y saludar a nuestros invitados. Presidenta, en cuenta tenemos una invitación de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, Gobierno de la República Argentina y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que invitan a participar a las integrantes y al integrante de la Comisión de la Mujer y la Equidad de Género en el foro parlamentario que tendrá lugar los días lunes 7 y martes 8 de noviembre de este año en el Congreso de la Nación Argentina en el marco de la 15 Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. El horario, por si deciden participar, es el lunes 7 de 14 a 18:30 horas y el martes 8 de noviembre de 9 de la mañana a 12:30 horas. Esa es la cuenta, Presidenta. Respecto de la tabla, conforme a lo que se acordó por la comisión de escuchar a más interesados en opinar sobre el proyecto de ley conocido como sin consentimiento de violación, están invitados hoy día la institución denominada de Derecho al Tiempo, y está el abogado penalista, señor Hans Wevensee, y la psicóloga especialista en intervención en trauma, prevención y ética del cuidado, señora Vinca Jackson. Y en representación de la Fundación Sincronía Ciudadana, el señor Leonardo Brancoli. Nada más, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Si le parece, senador Sangüesa, damos paso al tiro a la exposición de los invitados y después resolvemos puntos varios. ¿Le parece? Bien. Si pudiera dar el orden de exposición, Sí, secretaria, por favor. Sí, y Presidenta. darle la bienvenida a nuestras invitadas y invitados. Así es. En primer lugar está la ONG Derecho al Tiempo. Y está el señor penalista, abogado penalista, señor Hans Wevensee. Ahí está, Presidenta, se conectó. Y que está acompañado también por la señora Vinca Jackson, psicóloga especialista en intervención en trauma, prevención y ética del cuidado. Señor Hans Wevensee. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, primero que todo, agradecer esta invitación a esta comisión, agradecer a su presidenta, a las senadoras integrantes, a los senadores integrantes. Para nosotros es obviamente un honor poder estar acá y compartir nuestras impresiones con ustedes. Nosotros también, obviamente, agradecer a toda la gente de Derecho al Tiempo, que significa que yo esté exponiendo acá, no significa que este trabajo lo haya hecho yo solo, sino que hay un montón de gente teniendo consideraciones que van ahora a ser expuestas a ustedes. Así que, para no alargarme en presentaciones, quisiera comentarles también que pretendo ser breve en esta exposición, dado que he seguido los días de debate y de sesión y creo que hay muchos argumentos que ya están sobre la mesa de lo que yo tenía visto en mi minuta, por lo tanto creo que no es necesario repetirlo, sino que más bien después de un par de cosas que yo quisiera acotar, pudiéramos conversar o responder preguntas de acuerdo a lo que sean sus intereses. Efectivamente, nosotros como Derecho al Tiempo nos hemos preocupado más que nada, más que del proyecto en su globalidad, de la indicación que indica, valga la redundancia, la derogación del artículo 375 del Código Penal, o sea, del incesto, ¿ya? Nosotros creemos que están faltando ciertas consideraciones en esta discusión, creemos que también nos ha seguido el ejemplo comparado de otras legislaciones para poder derogar esta figura. Nosotros sabemos que en otras legislaciones se ha derogado el incesto, pero se han tomado ciertas consideraciones antes de hacerlo, ¿ya? Voy a exponer brevemente motivos psicológicos, que es lo que trabajamos en Derecho al Tiempo, y un par de motivos jurídicos. Respecto a los motivos psicológicos,
respecto a la psicología, quisiera partir diciendo lo mismo que nosotros señalábamos como organización al momento de conversar acerca de la ley de imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad. La violencia sexual incestuosa es el peor tipo de violencia sexual. La violencia sexual cometida dentro del orden de la familia es la que deja peores traumas, es la que genera más tiempo de reparación, es la que genera mayores índices de suicidio en las víctimas y es la que deja a la víctima más desprotegida. Entendamos que yo sé que todos los tiempos de sanación son distintos, pero una víctima que puede ser abusada en un contexto escolar, evidentemente tiene una familia, tiene un núcleo cercano que la va a apoyar. Una víctima que es abusada dentro de esta familia, evidentemente se le destruye este núcleo que la puede apoyar y queda con mayores inseguridades frente a la sociedad. Ese es el sentido de tipificar un delito como el incesto o la conducta incestuosa. Voy a volver sobre esto más adelante. Entendamos primero eso, que los abusos sexuales incestuosos son mucho más graves que un abuso sexual normal. Y esto en Chile no está muy bien reconocido, nunca se ha hablado mucho de esto. Entendamos también que los tiempos de velación de las víctimas, sobre todo cuando son menores de edad y pasan a la adultez, son mucho mayores en víctimas de delito sexual. Quien es afectado por un robo puede dirigirse de inmediato a Carabineros a denunciar. Las víctimas de abuso sexual en general no lo hacen, tienen un montón de consideraciones antes de presentar denuncias, ¿ya? Y en ese sentido, las conductas que son generadas dentro de la familia tienen mayores incentivos a no denunciarse nunca, justamente porque dentro de la familia se generan otro tipo de dinámicas. Hay obviamente cierto rechazo contra el agresor, pero evidentemente hay cariño o hay relaciones de necesidad de protección respecto a los agresores. Por lo tanto, ahí es donde empieza este juego que es perverso, donde el agresor empieza a aprovecharse de estas relaciones que tiene para con la víctima a fin de poder seguir perpetuando su delito. Esto también lo hemos dicho varias veces, que la neurobiología ha determinado que la adultez, si bien nosotros tenemos una norma, 18 años de edad, adultez, otros países tienen los 21, pero que efectivamente el cerebro humano no termina de desarrollarse completamente hasta los 25 años, ¿ya? Esto también tiene que ver con el hecho de las develaciones. Muchas víctimas no se perciben como víctimas, no tienen las capacidades de percibirse como víctimas, sino hasta muy avanzada edad. Ese es el motivo de la ley de imprescriptibilidad, y tenemos casos en que esto podría difuminar mucho las barreras entre lo que es el estupro y lo que son otros delitos sexuales. Y eso hay que tenerlo muy presente a la hora de discutir este tipo de proyectos. Eso desde el punto de la psicología. Desde el punto de vista jurídico, nosotros entendemos que evidentemente el incesto regula relaciones consensuadas entre mayores de edad. En eso parece no haber duda, porque en casos en que haya una relación entre una persona de 40 años con un menor de 5 años, evidentemente ahí todos pensamos al tiro en el tipo de violación. No habría ninguna discusión respecto a eso. Los límites se empiezan a difuminar respecto a la figura del estupro, ¿ya? Evidentemente, cuando tenemos una figura clásica de estupro entre los 14 y los 18 años, como la tenemos hoy en día, que el proyecto busca modificarla a cualquier edad, tenemos el problema de que hay situaciones y hay casos, esto no mucho en Chile, eso sin duda no lo vamos a negar nunca, pero hay casos en el mundo en que abusos que empiezan a cometerse en la infancia, víctima 14, 15 años, serían estupros, se empiezan a alargar en el tiempo, tanto que el abusador empieza a generar una situación de una seducción perversa respecto a la víctima, y la víctima, ya pasada la mayoría de edad, lo reconoce como una pareja, como una relación, yo no voy a decir amor, porque no creo que haya amor en ese contexto, pero sí lo presento en la minuta, que efectivamente pasó en Canadá, un abuso que se extendía desde la infancia. Había una joven de 19 años que ya era pareja de su padre y la madre los descubre. Esto genera el quiebre familiar, un divorcio, una separación,
pero ellos continúan siendo pareja hasta que pasan un par de años y ella queda embarazada de su padre y termina teniendo un hijo con su padre. En ese momento la madre los denuncia ya por un delito de estupro y violación. Ahí lo que pasa es que, evidentemente, cuando la víctima está dentro de esta espiral perversa de seducción del padre, evidentemente esa víctima no va a ser una víctima que va a colaborar en un proceso de violación, no va a reconocer ninguna violación, no va a reconocer que esto se extiende hace años, sino que va a decir que esto empieza recién en la mayoría de edad y una relación totalmente consentida. Eso mismo nos sucede con el tema del estupro, una víctima ya de 20 y tantos años en que es difícil demostrar o asegurar que hay una relación de dependencia, toda vez que ya es adulta, puede trabajar, ya no tiene este tipo de relaciones con el padre. Por lo tanto, en ese caso, la única norma residual que queda es un delito de incesto en que pudiera imputarse al padre por este delito. Ahora, si bien nosotros como derecho al tiempo, y ese es un ejemplo clásico para lo que podría servir este delito, que yo entiendo que sí ha sido muy poco utilizado en Chile, que va casi en desuso. Ahora, nosotros como derecho al tiempo tampoco somos fanáticos del delito de incesto y no creemos que es un delito que no pueda conversarse ni modificarse. Nosotros creemos, por ejemplo, en la experiencia de la legislación francesa, que dentro del último año generó una ley de violencias sexuales intrafamiliares, ¿ya? En que, y esto es súper curioso y es una experiencia que podríamos conversar detalladamente, se elimina el delito de incesto. En Francia no es delito el incesto, pero existen figuras distintas para la violación y la violación incestuosa, reconociendo entonces este mayor disvalor de la conducta de violación dentro de la familia, dentro del delito de violación. También para el incesto, o sea, para el estupro, entre 14 y los 18 años, se tiene dentro de estas condiciones que nosotros tenemos para el estupro, que ustedes conocen bien, tenemos también en Francia una mención de decir se entenderá especialmente que hay estupro cuando la víctima y el victimario están en relación de ascendencia y descendencia. Por lo tanto, si bien se deroga, no existe el estupro como el incesto como delito, perdón, pero se tiene noción del incesto dentro de la legislación como parte de otros delitos, como agravantes o calificantes. Por lo tanto, no desaparece como institución jurídica, sino que se hace más utilizable y se hace más lógica su utilización. Es en ese sentido que yo, para no seguir alargándome, quisiera dejar planteadas también un par de reflexiones. Nosotros cuando se empezó a hablar de derogación del incesto, yo como abogado que trabajo con víctimas, me empezaron a llamar muchas víctimas. Me empezaron a decir, pero abogado, ¿cómo? Explíqueme por qué lo que me pasó a mí ya no va a ser delito. Eso no es así. Yo, evidentemente, tratamos de tranquilizar a todas las víctimas, pero acá hay un tema también que es socializar mejor este proyecto de ley, porque efectivamente hay mucha gente que cree que se están derogando ciertos delitos sexuales, y no es así. También, a modo de conclusión, señalar que nosotros como organización siempre hemos estado viendo experiencias comparadas y lamentablemente hemos visto un fenómeno en el mundo que es de asociaciones y organizaciones de pederastas que se están organizando. Y eso es una cuestión terriblemente preocupante y se están organizando en torno a señalar que el amor por los niños, que ellos lo denominan así, sería una orientación sexual y que ellos tienen todo su derecho amparado en la libertad a amar a los niños. Es en ese sentido que este tipo de proyectos de ley, si es que no se conversan en su globalidad, pueden dar pie a que este tipo de fenómenos lleguen a Chile y que este tipo de fenómenos tengan cierta cobertura por los medios, y eso para nosotros nos parece que es sumamente poco deseable y evidentemente estamos en contra de ello. Les agradezco, eso era lo que quería decir. Hay muchos este día. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por recibirme. Muchas gracias, Hans. Está también la psicóloga Vinca Jackson. No sé si quiere también hacer uso de la palabra. Vinca, ¿cómo está? Buen día.
buenos días a todos. Muchas gracias. Gracias, Hans. Yo pido disculpas, vengo de salir de una sesión, pero estoy muy clara en los planteamientos que está haciendo nuestro abogado desde Derecho al Tiempo. Y solamente insistir en lo que hemos venido señalando una y otra vez. Por buena y comprensible que sea la intención de una ley que ojalá un sistema integral de protección frente a las violencias sexuales, hay distinciones en relación a lo que pasa con la niñez y hay distinciones que se deberían estar dando en las comunicaciones para poder, creo yo, aclarar cosas en algunos frentes principales. Lo señaló la senadora Pascual y la senadora Loreto Carvajal la semana pasada. Por una parte está lo que escucha una sociedad en sus víctimas y entre colegas que trabajamos en trauma complejo, ha aumentado la consulta, ha aumentado situaciones de relapso, porque independientemente que uno racionalmente intente explicar desde una base jurídica esto, como dijo Rodrigo Venegas, psicólogo de trauma, no es solo eliminar un tipo penal, no es solo eliminar una palabra, es desaparecerla de nuestros códigos de justicia y con eso borrar historias, mundos y tragedias. Esto a nivel más simbólico. A nivel más concreto, las dinámicas que se establecen en la niñez, en el abuso sexual incestuoso, en el abuso sexual infantil en general, y fue un argumento que presentamos una y otra vez durante la tramitación de la imprescriptibilidad del abuso sexual infantil en Chile, las víctimas infantiles, por su maduración incompleta, no tienen la posibilidad o la capacidad alguna de entenderse como víctimas, sino hasta mucho más tarde. Si el desarrollo neurobiológico toma 25 años, no es de extrañar que mucho después las víctimas recién se empiecen a entender de esa manera. Según estudios, el último de Carabineros de Chile, el 2012, bastante coincidente con estudios internacionales al respecto, 1 de cada 6 a 7 víctimas va a develar su abuso en la niñez, la mayoría de las veces accidentalmente, o va a ser detectado por algún adulto cuidador que intercede por ella. La mayoría queda para la adultez. Si a esto le agregamos toda la complejidad traumática que está documentada en 1.000.000 de textos e investigaciones, es más, hace poco leía, porque hay una discusión que se viene dando hace unos años acerca de la eutanasia y el suicidio asistido, que ha sido autorizado ya en casos de abuso sexual infantil, con componentes de incesto, con componentes de explotación, donde comisiones médicas han diagnosticado un sufrimiento inmitigable y trastorno de estrés postraumático incurable. Es terrible dentro de la disciplina llegar a pensar que esto pueda ser posible cuando estás trabajando además en reparación. Pero el tipo de daño en las secuelas, en índices de suicidalidad, en los tiempos de reparación, son lo suficientemente complejos y graves como para que se realizaran las distinciones que ya señalaba nuestro abogado entre lo que es una violación incestuosa y una violación, o lo que es el abuso sexual infantil en el contexto del incesto o de relaciones incestuosas dentro de la familia, versus cuando es fuera de ello. Si la mayoría de estos abusos cruza hacia la adultez no develados, si hay relaciones de abuso incestual que en la adultez aparecen como, comillas, consentidas entre adultos, estamos hablando de fenómenos que vienen de mucho antes. Y es más, otro argumento que explicamos muchas veces durante la imprescriptibilidad es que la irrupción como un tsunami insoportable para la psiquis y el cuerpo y el sistema de los niños que ocurre en esto, tiene que ver con que lo sexual adulto no tiene cómo ser procesado por el mundo infantil.
lo que nosotros entendemos como ternura, incluso como sensorialidad en la interacción física con los niños, no tiene nada que ver con la sexualidad adulta que irrumpe en el abuso. Es lo que se ha llamado como una colisión de lenguas. Y en realidad es la Torre de Babel más trágica y miserable que uno en realidad podría imaginar. De esto estamos hablando cuando hablamos de incesto. Y por último, lo que señalaba Hans, yo soy embajadora internacional para Child USA, trabajo con el Brave Movement, como think tank, Derecho al Tiempo trabaja prestando asesoría y apoyo a otros países en sus causas de imprescriptibilidad o relativas a abuso sexual infantil, y vemos como organizaciones oficiales que pagan impuestos y que están defendiendo el reconocimiento de la pederastia, de verdad están muy atentas a lo que está pasando en legislaciones de cualquier latitud en relación a relativizar o bajar las edades de consentimiento o como darle una significación leve o relativa, o incluso despreciarla como mojigata o conservadora cuando se habla de estos temas. Lo que hemos visto en 3 semanas simplemente de sesiones de ustedes en impacto para víctimas sobrevivientes, para mí resulta un argumento primordial por el cual venir a pedirles que por favor reconsideren, a rogarles que por favor reconsideren. Argumentos del cuidado han sido determinantes en legislaciones previas como entrevistas videograbadas, como la propia ley de garantías integrales, como imprescriptibilidad del abuso sexual infantil en Chile, que fue histórico y sigue siendo referido como un logro histórico porque no buscó fórmulas alternativas de suspensión de la prescripción, de postergación, de nada, fue la imprescriptibilidad. Y ahora desapareceríamos el incesto de nuestros códigos de justicia del todo. No se entiende, es una señal que confunde, que es ambigua, y dudo que estemos como ciudadanía todos llevando la discusión interna de esto es en relación a bienes jurídicos, esto en relación a categorías que están en uso, desuso, esto está arreglando relaciones entre adultos, por cuestionables u opinables que nos puedan parecer. No creo que vaya por ahí. Creo que las señales desde el Parlamento, más aún en tiempos trémulos de nuestro país, necesitan ser claras, no confusas, asumir problemáticas de protección realmente urgentes y no legislaciones que necesitan, como derecho al tiempo para ser estudiadas, explicadas y hechas de tal manera que no dejen vacío por ningún lado, que sea tan clara esta como indisociabilidad, perdón, yo estoy todavía con un tema en la boca, del cuidado y la justicia. Eso es todo, creo, lo que puedo comentar. Muchas gracias, comisión y senadores. Muchas gracias, Vinca. Le correspondería ahora, antes de pasar a los comentarios y preguntas de los senadores acá presentes, vamos a dar, si les parece, también el tiempo al otro invitado y después hacemos todos los comentarios de conjunto. Sí, Presidenta. Ahora corresponde al representante de la Fundación Sincronía Ciudadana, señor Leonardo Brancoli. Está muteado, Leonardo. No se escucha porque está sin micrófono, Leonardo. Ahí sí. Ya, perfecto. Gracias, señora presidenta. Quisiera hacer brevemente algunas consideraciones antes de entrar al incesto sobre el delito de violación. Estoy plenamente de acuerdo con que no se incluye el concepto de coacción, porque hablar de fuerza o intimidación tiene toda una historia por parte de la jurisprudencia. Reintroducir el concepto de coacción creo que sería una confusión que me parece que no ayudaría a la víctima. También creo que cuando se priva de sentido, cuando la persona está privada de sentido, es una circunstancia objetiva. Por
Por lo tanto, el aprovecharse de esa circunstancia, creo que también se irían en desmedro de la víctima. Creo que sí, aprovecharse de la incapacidad para oponer resistencia, ahí sí. Ahora, respecto a eso en cuanto a la violación, quisiera yo referirme a algo que se ha tratado sobre la violación conyugal. Ahora, ¿qué es lo que es la violación conyugal? La violación conyugal es una de las máximas de violencia intrafamiliar. Es decir, no se empieza por la violación cuando comienza la violación, la violencia intrafamiliar. Comienza con lesiones menos graves, comienza con amenaza, comienza con injurias y va en escala hasta llegar a la violación o el femicidio. Entonces es evidente que esa es una conducta más gravosa y por tal motivo esa debe ser considerada un agravante y a la vez tener presente de que el cónyuge debe ser expresamente tipificado, porque aquí si se elimina el inciso final del artículo 369, ¿con qué no podemos encontrar? No podemos encontrar de que se puede decir, bueno, como históricamente no existía la violación conyugal y después se puso la violación conyugal aún respecto al desistimiento de la acción, ahora se saca. Entonces, para evitar esa posible interpretación, yo creo que debe tipificarse expresamente. En cuanto al desistimiento de la víctima, hay que entenderlo en el sentido de que también es parte de la violencia intrafamiliar sexual. Es decir, un marido que viola a la mujer, lo primero que va a hacer es realizar todo tipo de violencia, amenaza, injuria, para lograr ese desistimiento. Por lo tanto, que eliminar el desistimiento es un imperativo. En ese sentido, va en la línea correcta lo de la Cámara de Diputados. Por eso es que yo propondría un inciso final del artículo 369, en caso de que un cónyuge conviviente cometa alguno de los delitos en los párrafos 5 y 6 de este título en contra de aquel con quien hace bien común, se estimará como agravante del delito. Esa sería la modificación que yo le haría al texto de la Cámara de Diputados. Ahora, en relación al estupro, evidentemente que la Cámara de Diputados lo que hace es subsumir en un solo delito la violación y el estupro. Yo creo que el estupro debe sancionarse y debe sancionarse no solo respecto a una persona menor de edad, sino que también puede sancionarse respecto a una persona menor o mayor de edad, pero sí mantener la pena vigente. Es decir, yo mantendría un artículo 363 en los términos que redactó la Cámara de Diputados respecto a la situación de vulnerabilidad por dependencia o subordinación, por estar encargado de la custodia o relación laboral, por un abuso del desamparo de la víctima. No desamparo grave, sino basta con que sea el desamparo y valiéndose de engaño. Creo que esa figura aparte, con una pena aparte, creo que le da mayor proporcionalidad en relación al delito propiamente de violación. Ahora, en cuanto a la... Ahora, antes de entrar al incesto, hay que entender cuál es el bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido es la libertad sexual. Eso respecto a las personas mayores de edad. Respecto a las personas menores de edad, es la indemnidad sexual entendida como una autonomía progresiva respecto de lo de la menor. Ahora, esto en relación al incesto. Yo creo que el problema con el delito de incesto es que es un problema de coautoría, por lo tanto inhibe a la víctima para poder denunciar. Y es perfectamente posible en ese caso establecer una violación incestuosa y un estupro incestuoso. Es decir, que en el artículo 369, a lo que yo dije, agregarse o cuando hubiese violación incestuosa o estupro incestuoso, porque tiene que haber siempre un hechor y una víctima. Es decir, no puede ser de que la víctima termine siendo hechor. Eso es un absurdo, eso es un atentado al principio de legalidad. Es decir, yo no, si yo soy víctima de un hecho, no puede venir un fiscal y decirme, sabe que usted pasa a ser autora. Por lo tanto, yo creo que utilizaría la expresión violación incestuosa o estupro incestuoso y
para poder establecer, mantendría la derogación propiamente del delito de incesto en el artículo 375, pero estableciendo claramente que tiene que haber un sujeto activo y un sujeto pasivo. En cuanto, eso sería las sugerencias que tendría, señora presidenta, y creo que el término del incesto se ha hablado, yo entiendo de que esto es, y por eso es que engarzo con un estupro incestuoso, por todo lo que aquí ya se ha dicho, por la extensión demasiado en el tiempo, y que las personas, como en la violencia intrafamiliar, vienen a denunciar mucho tiempo después, a diferencia del delito de hurto robo que se denuncia de inmediato. Eso sería por el momento, señora presidenta, y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Leonardo. Voy a dar la palabra a los senadores. Solo quisiera hacer un comentario general en materia, digamos, de los argumentos expuestos. Yo quiero dar la misma tranquilidad que di en la sesión pasada, en términos de que este es un proyecto que está en revisión, tenemos toda la intención, y en estudio, digamos, tenemos toda la intención de poder generar las propuestas para su mejora, y desde esa perspectiva entendemos absolutamente la preocupación, hoy día a lo mejor con mayor claridad aún, del efecto no solo comunicacional, sino que el efecto que ha tenido en una parte importante de personas vinculadas a delitos de abuso de menores, de niños, niñas y adolescentes, en el seno, delitos, digamos, digo, de violencia sexual en el seno de personas del círculo más íntimo, digamos, de la familia o de sus cercanos, que puede haber generado un ruido, digamos, la tramitación de este proyecto de ley en materia de la propuesta de derogación del artículo 375. Y quiero dar la tranquilidad de que efectivamente nosotros al menos hemos estado entendiendo que efectivamente ahí hay una situación de asimetría original y por lo tanto que vamos a estudiar con mucha calma, y yo quiero decir esto para que no se piense, digamos, que las propuestas son o van a ser de solución revictimizantes, porque siento que eso es un poco la gran preocupación que ha existido. A mí también, tal cual como lo decía el abogado Hans y la psicóloga Vinca, de Derecho al Tiempo, también se nos han acercado muchas personas, víctimas o familiares de víctimas, preocupadas en el mismo tenor de lo que ustedes han expresado. Por lo tanto, quiero también dar esa tranquilidad, porque me parece que es importante, digamos, poder decir que no es del interés generar una discusión en extremo técnica que no tenga sintonía. No solo lo digo en la formalidad de lo comunicacional, sino que no tenga sintonía con los procesos, tanto personales, emocionales, como también culturales que nuestro país vive, ¿no? Yo creo que no solo una preocupación por la víctima, o por las víctimas en este caso, sino que también una preocupación más general sobre nuestra propuesta de sociedad y cultura que debemos promover en estos ámbitos y en estas materias. Espero haber sido lo más meridianamente clara en esta materia. No sé si el senador Sangüesa, el senador Elizalde quisieran... senador Elizalde. Gracias, presidenta. Yo agradezco las presentaciones que hemos escuchado, porque la verdad es que muchas de las cosas que han manifestado son las que, de hecho, yo iba a comentar. Usted sabe que yo estoy reemplazando a la senadora Isabel Allende, pero estuve leyendo el proyecto y la verdad es que no solo tengo dudas respecto del último artículo, el numeral 6, perdón, en que se deroga el delito de incesto, sino que tengo dudas en general del proyecto. Hay cosas que creo que son muy buenas del proyecto y otras que creo que no están bien logradas. Lo primero es que a mí me parece que uno no puede legislar sobre la casuística infinita. Y entiendo que la noticia de lo que aconteció en España, que es aberrante. Bueno, hay que ver qué es lo que había en el expediente, hay que ver si ahí fue un jueces con problemas de criterio, en fin. Pero de lo que uno desprende de los medios de prensa, obviamente, es que obviamente no se hizo justicia respecto de un caso que a todas luces, insisto, entendiendo que estamos a 1000 kilómetros de distancia y uno se entera por los medios de comunicación sin ver el expediente, es una violación cometida por varias personas, por varios hombres. Pero cuando se tiende a legislar sobre la casuística, yo creo que es riesgoso
para la aplicación de la ley y que incluso puede dejar conductas que no están determinadas dentro de esa casuística infinita impunes. Es lo mismo que ocurre ahora cuando se dice que hay que tipificar los portonazos. Es absurdo, si el robo es robo con fuerza o con violencia contra las personas, habrá que discutir si las penas son las relevantes o no, habrá que discutir técnicas investigativas y modificar en ese ámbito, pero la conducta está tipificada y es delito. Entonces, que haya un delito específico, y después, porque los delincuentes, a medida que un determinado delito se deja de cometer, o la persecución policial y penal es más eficiente, se trasladan hacia otra forma de comisión de delito, tendríamos que estar modificando permanentemente la ley respecto de la casuística que es infinita. Entonces, ¿por qué hago este comentario? Porque creo que efectivamente el proyecto tiende como a ponerse en una hipótesis muy específica que a mi entender ya está considerada dentro de nuestra legislación. Entonces vamos comentando parte por parte. Primero, no entiendo por qué se agrega la palabra coacción, porque yo entiendo que fuerza o intimidación, la coacción entiendo que forma parte de la fuerza. Bueno, ahí habrá que discutir si es solo fuerza física o también fuerza moral, en fin. Pero también está la figura de la intimidación. Pero creo que agregar la coacción no agrega nada relevante en el tipo y más bien generaría confusión. Y me parece que el actual número 1 del artículo 361 es claro, suficiente y no debería tener modificaciones. Segundo, no entiendo por qué en el numeral 2 se dice cuando se aprovecha de la privación de sentido de la víctima, porque ahí hay un problema probatorio. O sea, si la víctima está privada de sentido, hay que acreditar que se tomó ventaja, que el victimario se aprovechó. En cambio, en el actual numeral 2 es una conducta objetiva, cuando la víctima se haya privada de sentido, punto. Uno podrá quizás ponerse en una hipótesis, ya que hemos rebuscado eso así, de un consentimiento antes de estar privado de sentido para experimentar no sé qué cosa, y que en ese contexto podría una de las personas, estoy hablando de una relación consentida, está privada de razón. Ya, uno se podría poner en esa hipótesis. Pero creo que, de todas maneras, cuando se habla, se aprovecha, se entra en un problema probatorio que hace más complejo la sanción de este delito. Entonces tengo mis dudas, entendiendo que el bien jurídico aquí es la libertad sexual, que hay que proteger, y por tanto, habiendo consentimiento, ya un tema de calificación moral o de otra naturaleza el que puedan tener las personas respecto a esta conducta, pero no tiene que ver con la calificación penal. Y por tanto, cada uno podrá opinar lo que sea respecto de esto, pero no se sanciona a través del derecho. Entonces tengo la duda respecto de eso. ¿Qué quiere decir se aprovecha? Y ahí ya entramos a la hipótesis concreta que tiene que ver con este proyecto que reacciona a lo acontecido en España, no solo en España, había otro caso similar en otras partes, que se entenderá especialmente que hay incapacidad o imposibilidad para oponerse cuando la víctima haya sido coaccionada por la participación de más de una persona. Fue coaccionada, y el numeral 1 dice cuando se usa la fuerza o intimidación, que yo entiendo que comprende la coacción. Entonces, no sé si esa definición específica agrega algo nuevo al tipo penal que ya existe. Y después se dice, se aplicará la misma pena a quien, para realizar la conducta descrita en el inciso primero, obtenga consentimiento abusando de una situación. Pero entendemos que eso no es un consentimiento efectivo. No hay consentimiento. Si es que se ha utilizado, por ejemplo, la intimidación respecto de una posición de superioridad, porque aquí hay que entender entonces que hay consentimiento, pero ese consentimiento, al ser un consentimiento viciado, no es tal. Y después, el artículo siguiente, que es el 362, que se refiere a la violación a menores de 14 años, se elimina, se deroga, y se juntan las dos figuras en el mismo artículo. A mí, desde el punto de vista técnico legislativo, prefiero que sea un artículo separado porque es más fácil cuando son artículos separados para efectos de la aplicación correspondiente. Entonces, podríamos decir que los fiscales cuando investigan y después los jueces ven cuál es la hipótesis la del artículo tanto, y por tanto
prefiero que se mantengan legislados en artículos separados. Creo que es más fácil su aplicación. Y ahí se agrega algo nuevo que es relevante y que creo que darle una vuelta, que es la mera inacción o falta de oposición de la víctima no constituye manifestación de consentimiento, que es el principio que de origen a este proceso, que es sin consentimiento, es violación. Ahí hay algo nuevo que habría que darle una vuelta y que, insisto, tiene que ver con el sentido del proyecto. Pero todo para atrás me genera más dudas que certeza. Después, respecto del incesto, Presidenta, bueno, se derogan todas las figuras de estupro, eso también hay que darle una vuelta. Pero respecto al incesto, yo creo que hay que darle una vuelta, y probablemente habrá que actualizar nuestra legislación, porque efectivamente estamos ante una figura que tiene dos víctimas y dos victimarios, y que se consideran para todos los efectos como iguales, siempre que no esté considerado dentro de las hipótesis anteriores, porque estamos hablando de una relación incestuosa con una, no sé, una hija, un hijo menor de 14 años. Yo entiendo que eso está dentro de la figura de la violación. Sí, y está todo el debate entre 14 y 18 a propósito de la situación de poder. Pero además, yo tengo una figura para los profesores. Si el incesto considera, como existe riesgo de procreación, ¿es solo en una relación de carácter heterosexual o podría ser también considerada una relación de carácter homosexual? Esa es la duda que quisiera preguntar respecto a cómo está concebida hoy día la figura y cuál ha sido la jurisprudencia de los tribunales. Ya, pero pongamos en la hipótesis de una relación heterosexual. Es evidente que no es, o sea, que es una figura. A ver, que si el bien jurídico protegido es la libertad sexual, no pueden haber dos victimarios. Si el bien jurídico es el orden de las familias, que también es parte del debate doctrinario, uno podría decir, bueno, efectivamente aquí podrían haber dos víctimas y dos victimarios. Pero yo más bien tiendo a creer que lo que aquí hay que proteger es el bien jurídico de la libertad sexual. Y efectivamente hay países europeos que no tipifican el delito de incesto, como lo entendemos en Chile. Pero la figura la regulan de una manera distinta y la asocian ya sea a la violación o al estupro. Y en ese caso, efectivamente, estamos en presencia de una víctima y un victimario. Yo creo que nosotros, más que aprobar la derogación, que no comparto, debiéramos ver la posibilidad de actualizar la figura, entendiendo que la relación de poder, la subordinación, etcétera, no ponen las mismas condiciones a dos personas de una relación incestuosa. Y creo que debemos darle una vuelta. Pero yo soy contrario a aprobar como viene el proyecto con la derogación del incesto pura y simplemente. Más bien soy partidario que podría regularse de una manera distinta, ya sea vinculándolo con las figuras anteriores o ya sea a través de una tipificación específica. Eso nada más, Presidenta. Gracias, senador. Senador Sangüesa. Gracias, Presidenta. Agradecer a los expositores y decirle al senador Elizalde bienvenido a esta serie de dudas que teníamos respecto a... Pero se nota el oficio y la experiencia ahí en cómo fue desglosando ciertas cosas que han sido parte del tema de la discusión, yo diría más, o más que de la discusión, de la conversación que hemos tenido en esta comisión. Porque efectivamente hay muchas cosas que han ido generando más dudas que certezas, y también compartir plenamente que la derogación del incesto como está planteada en el proyecto tiene, yo creo que un rechazo, me da la impresión que unánime en la comisión, pero también ha quedado develado que hay una serie de cosas que modificar en cómo está conceptuado hoy día el incesto en nuestro código. Y es precisamente porque da la impresión que quedó como atrasado a nuestro sistema judicial, en el fondo, que hoy día tenemos, por un lado, la Fiscalía y la Defensoría, que antiguamente no existían, y obviamente que cambia también el cómo se plantea, porque el hecho de que haya un ente acusador y que efectivamente la víctima termine siendo también
catalogada como parte del digamos, de los culpables, en este caso, obviamente que genera ahí una desmotivación y a lo mejor ahí se refleja también la cantidad menor que hay en el último tiempo de denuncias. En ese sentido creo que claramente tenemos que avanzar en cómo se establecen las responsabilidades, porque efectivamente aquí hay una víctima y hay un victimario. Y eso es así, o puede ser también madre a hijo, que también hay situaciones que se han dado, o entre hermanos, y también ahí depende a lo mejor de la parte física o también de la parte psíquica que hace someterse a la otra persona. Entonces, creo que ahí hay que, pero yo no sé si es en este proyecto de ley, y ahí le consulto a los abogados si eso debiese ir a lo mejor en paralelo, una actualización de lo que es el incesto para poder definir más claramente quién es la víctima y el victimario, como debiera proceder y no dejar solamente como una relación entre dos adultos deduciendo de que hay consentimiento mutuo. Yo creo que eso es ahí hay una parte que se debe legislar para que exista mayor claridad en quién es la víctima y quién es el victimario. Y también también en esta propuesta hay la derogación de otros artículos. Mucho la discusión se ha centrado en la derogación del incesto, pero también está la derogación del 362, del 363, del 365 y el 365. Bueno, el 365 tengo entendido que ya está derogado. Pero también me gustaría escuchar la opinión de los expertos respecto a esas derogaciones que se plantean. Y por último, en lo que respecta a la violación que existiría dentro del matrimonio, por lo que yo tengo entendido, siempre aquí hay una... la violación no es como el primer acto de violencia, sino que hay una historia de violencia que puede terminar en muchos casos en violaciones que a la postre también son reiteradas. Y también existe la misma situación que sucede muchas veces en los casos de violación, que hay una demora muy grande, no es una demora, sino que la víctima toma un tiempo muy prolongado para finalmente poder realizar las acciones. Pero también, y ahí es donde está como la contradicción, la discusión se centra en que si la víctima tiene el derecho o no de retirar la demanda. Y eso, al final, yo no tengo una claridad, y ahí por eso pido a lo mejor ampliar la exposición en ese sentido, de si efectivamente eso contribuye a que exista una penalización, o terminamos generando una situación mucho más compleja no es el término correcto, terminamos con una situación que finalmente atenta contra esa misma relación de pareja, que desde mi punto de vista, desde el minuto que ya existe una violación, ya la relación de pareja terminó, pero cada ser humano también tiene la libertad de tomar sus propias decisiones. Yo creo que ahí hay una inhibición a poder tomar una decisión libre, en el sentido de que existe otros elementos que tienen que ver seguramente con la seguridad económica, que tienen que ver también con ciertos arraigos de dependencia psicológica que puedan
existir. Entonces creo que ahí hay también una situación que desde el punto de vista procesal a mí me hace mucho ruido. ¿Cómo finalmente se puede probar una violación al interior del matrimonio? Y eso me gustaría que los abogados pudiesen ahí extenderse un poco más, porque no es solamente crear una figura que vaya a decir con esto termino este tipo de situaciones, sino que efectivamente no generar también una expectativa que el día de mañana o por esa misma posibilidad que hoy día tiene la víctima de poder retirar esa acusación, el día de mañana termine siendo que es su testimonio el que desvirtúa toda acción posible, porque la víctima perfectamente, así como hoy día existe la posibilidad de que retire esa denuncia, el día de mañana va a hacer las acciones necesarias para que el juicio no llegue a, digamos, al término con una sanción hacia el victimario. Y lo que además, no sé si ahí, yo no soy abogado, pero tengo la duda, si eso permite que la víctima pueda denunciar posteriormente lo mismo. Senador Elizalde, ¿usted quería decir algo más? Sí, a ver, un par de cosas. Bueno, el 1365 se derogó, me parece que por la ley Emilia, porque estableció una tipificación solo para relaciones homosexuales, que no existía para relaciones heterosexuales, y que va en la línea de lo que viene aconteciendo con la modificación legislativa desde los 90, cuando se derogó lo que se conocía doctrinariamente como violación sodomítica. Perdón, como sodomía, como el delito de sodomía, porque la violación existe, sea heterosexual, como el delito de sodomía, que además tiene una connotación de otra naturaleza. Y toda la legislación ha cambiado. Hoy ya tenemos matrimonio igualitario, precisamente, entendiendo que lo que estaba penalizado era la homosexualidad. La homosexualidad en Chile hasta hace un par de décadas atrás era considerada delito. Y en esa reforma quedó pendiente la derogación de esta figura y se vino a actualizar recién ahora. Y yo creo que no hubo mucho tiempo, de hecho fue una figura que no se ocupó. En el caso de lo que se conocía como la violación sodomítica, que tiene una connotación peyorativa además, pasó mucho tiempo sin que se aplicara la figura. Así que lo del 365 es más que razonable, porque viene a actualizar, a hacer coherente toda la legislación y por tanto sin penalizar la homosexualidad como un delito. Y, por tanto, entendiéndola dentro de todos los delitos contra la libertad sexual, cualquiera sea el tipo de relación, sea homosexual o heterosexual. Pero yo voy a decir otra cosa, que en el caso del matrimonio, efectivamente, bueno, eso fue una discusión doctrinaria que se prolongó por mucho tiempo en Chile, pero existe la violación dentro del matrimonio, puede haber violación dentro del matrimonio y dentro de una relación de convivencia. Cuestión distinta es el problema probatorio, por razones obvias, porque es palabra contra palabra, y en fin. Pero al menos desde el punto de vista doctrinario, no sé si existen muchas condenas en Chile o hay condenas respecto a violación dentro del matrimonio. Creo que más bien debe ser, si en algunas deben ser excepcionales, pero la violación dentro del matrimonio y obviamente también en una relación de convivencia. Hasta hace poco no se consideraba violación dentro del matrimonio. Claro, pero eso Era como que no existía. Ha ido cambiando. Ha ido cambiando el concepto, pero no la ley. Porque el no de la víctima es sagrado y tiene que ser respetado, haya o no vínculo legal o matrimonial entre las personas. Ahora, respecto a esta derogación, también hay que darle una vuelta, porque estos son delitos de acción mixta, o sea, que se inician por denuncia de la víctima, cuando son mayores de edad. No son delitos de acción pública. Y es razonable que así sea, por lo demás, porque nadie puede obligar a la víctima a... Perdón, pero ¿son de acción pública, o privada o de acción mixta? Previa instancia particular, ya. Perfecto, previa instancia particular. Pero una vez que se realiza la denuncia, se activa el sistema y, por tanto, el desistimiento no es suficiente para poner fin a la investigación.
Y a mí me parece todo razonable que sean preinstancia particular porque al final es la víctima la que tiene que calificar primero si es que la relación fue no consentida. Y en segundo lugar, porque dado el reproche social, inmerecido por lo demás, que existe respecto a las víctimas, una persona podría evaluar eventualmente no hacer la denuncia. O sea, nadie puede reemplazar el dolor de la víctima y pretender erigirse en su reemplazo. Pero esta es una excepción, porque en este caso es como una especie como de desistimiento, en términos prácticos. O sea, ahí sería un delito de acción privada, probablemente tal, puro y simple, en el caso del matrimonio o de la convivencia. Porque, digo de acción privada porque el desistimiento, porque en el fondo, cuando se dice que se pone término al procedimiento, a menos que el motivo fundado no acepte, claro, se entiende que es la víctima la que pudiera, en este caso, poner fin a la acción. Creo que hay que darle una vuelta, pero yo creo que, o sea, existe violación dentro del matrimonio, sí, con mayor razón en la convivencia civil o una forma de convivencia cualquiera, y por tanto no puede haber una especie como de obligación de tener actividades sexuales por el contrato de matrimonio. Eso sería un absurdo. Pero deberíamos darle una vuelta a esa figura también. Gracias, Presidenta. Gracias, senador. No sé si nuestros invitados quieren comentar o dar respuesta a alguna de las inquietudes y reflexiones planteadas por los senadores, senadora. Leonardo, primero. No ha prendido el micrófono, por si acaso. No ha prendido el micrófono aún, Leonardo. Ahí, ya. Lo que acaba de decir el senador Elizalde es muy importante porque para eso es de instancia privada. Por lo tanto, la mujer ya tiene el filtro. Entonces, exigirle un segundo filtro y exponerse a la revictimización del marido en el sentido de que va a aumentar el grado de violencia para obligar a la mujer a que se desista de la acción, yo creo que el filtro está precisamente en la instancia privada. Ahí está el filtro. Ahí está en la elaboración que tiene que hacer la mujer, que como dice el senador Elizalde, solo lo puede hacer ella. No podemos nosotros reemplazarla a ella. Pero si ya lo hizo, es justo que se haga justicia. Es justo que se haga justicia, independiente que hayan pocos casos por múltiples razones, porque los jueces no siempre tienen conciencia de género, etcétera, etcétera. Pero es fundamental que no se coarte, porque es exponer a la mujer a más violencia. Y justamente lo que se pretende con este y con otros proyectos de ley es que sea víctima, ojalá nunca víctima, pero por último que no sea víctima de más violencia, si es que va a ser víctima de violencia. Esa sería la lógica que yo quisiera precisar, señora. Lo otro que me parece relevante, que quisiera también decir, lo que es la agresión sexual calificada. Ese es un delito que yo podría calificar de horrendo, incluso más horrendo que la violación. Incluso yo sugeriría la posibilidad de aumentar en grado la agresión sexual, porque eso es con introducción de objetos. Eso es una barbaridad. Entonces, eso incluso, a mi modesto parecer, es algo peor aún que la violación. Entonces, ese delito bien podría sacarse del tipo penal de violación como lo aprobó la Cámara de Diputados y volver a un artículo 365 para que tenga una pena grave por lo grave que es un hecho de esa magnitud. Introducción de objetos o con valerse de animales en la agresión sexual. Eso es lo que quisiera decir en cuanto a la violación, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Pido la autorización de los senadores para prorrogar por no más de 10 minutos la sesión, porque estamos pasaditos en el tiempo. Gracias. No sé, Hans, si quiere comentar algo. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, recoger las palabras de los senadores Elizalde y Sangüesa. A mí en algún momento me sacó el Zoom, no escuché el final de la exposición del senador Sangüesa, por lo tanto si se me queda algo ahí me recuerdan.
Pero yo estoy de acuerdo con lo señalado por el senador Elizalde. A mí me parece que el delito de incesto es una institución que hay que revisar, hay que darle una vuelta, toda vez que efectivamente deja muchas falencias y muchos flancos abiertos. Lo que no hay que hacer, y es lo que nosotros hemos manifestado como derecho al tiempo, es eliminar la noción de incesto de nuestros códigos. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Respecto a lo que decía el senador de la técnica de tipificación, nosotros también estamos muy de acuerdo. Nosotros siempre hemos abogado un poco por separar lo que es la legislación, y sobre todo en delitos sexuales, de la manera que mejor se entiende. Menores de edad, 14 a 18, mayores de edad. Creo que de repente juntar a todos en un gran artículo con un montón de incisos hace más problemática la interpretación y hace más problemática la práctica judicial. En eso también estamos sumamente de acuerdo. Respecto a la pregunta que hacía el senador Elizalde, ¿qué comprendía el incesto? Ahí hay un tema que es bastante problemático, toda vez que si entendemos el incesto en su forma clásica como un delito contra el orden de la familia, hay dos teorías respecto a qué es lo que protege. Si lo que protege es la descendencia, la eugenesia, evidentemente el incesto solamente podría cometerse en relaciones heterosexuales, y no solamente en relaciones heterosexuales, sino que en relaciones heterosexuales en que haya posibilidad de procrear. O sea, entre adultos mayores heterosexuales no habría incesto, porque si lo que se busca proteger es la procreación, o también, y se generaría el otro problema, con menores de edad tampoco habría un incesto porque no hay procreación. También en casos en que alguna de las personas involucradas no pueda, hayan casos de infertilidad, no habría incesto, es que entendemos que lo que se busca es proteger la no procreación entre familiares. Respecto a la otra tendencia, es decir, que el incesto lo que prohíbe es las relaciones dentro de la familia, ahí cabrían todas relaciones familiares sin estas restricciones de ser una relación heterosexual en edad fértil y además que sea apta para la procreación. O sea, estamos hablando de coito vaginal. Otros tipos de relaciones no estarían dentro de este incesto. En una doctrina restringida, en una doctrina amplia, entrarían todas las relaciones. Es evidente que este tipo tiene que tener algún tipo de revisión. En eso estamos claros. Ahora, si es en este proyecto donde debe hacerse esa revisión, o si es que este proyecto recoge todas esas ideas para hacer una revisión, ahí es donde nosotros nos hemos dado cuenta que probablemente no. Respecto al tema de las víctimas, en que el incesto ambos son víctima y victimario, eso efectivamente con la ley como está es efectivo, pero existen distintos tipos de salidas en nuestro sistema en que podría darse un fiscal criterioso, jueces criteriosos, de entender que la víctima que denuncia, por ejemplo, un incesto, muchos años después de su comisión, tiene, primero, por la penalidad que tenemos, hay posibilidad de salida alternativa, hay posibilidad también de comunicar la decisión de no perseverar respecto a los fiscales, respecto a la víctima y continuar respecto al imputado. Esa posibilidad existe. Y también, si es que esto pudiese llegar a juicio, evidentemente un juez podría señalar que la víctima, o sea, entendamos que los dos son víctimas e imputados, pero la víctima menor de edad al momento del incesto, que después se trasladó a la adultez y lo denunció, se vio como imputado, también habría la posibilidad señalar que está en alguna causal de inexigibilidad de otra conducta, dada la fuerza que viene siendo ejercida sobre ella en el tiempo. ¿Existiría la posibilidad? Evidentemente no es lo Evidentemente no es lo ideal tener que hacer estas cosas, que recojo lo que decía el senador Elizalde. Acá lo que habría que hacer es meter la noción de incesto en otros tipos y delitos dentro de nuestra legislación. También creo que lo señaló Leonardo en algún momento, en que nosotros seguimos y hacemos como mensaje, y acá termino, que evidentemente es mucho más grave la violación a un miembro de la familia, no porque creamos en un bien supracolectivo de orden familiar, sino porque efectivamente los daños a una persona que es abusada desde su tierna infancia dentro de la familia tienen muchas menos posibilidades de recuperarse y como decía Vinca, hay traumas que son irrecuperables cuando son dentro de la familia. Entonces,
Eso, no sé si quedó, creo haber tratado de tocar un poco todo lo que se preguntó. Sí, muchas gracias. Eh, o sea, nosotros hemos cumplido el horario, digamos, de la comisión. Yo quiero agradecerles a los tres invitados, a Hans, a Vinca y a Leonardo por las exposiciones. Hemos quedado, digamos, clarificados en materia de los comentarios que han realizado también los senadores y quien habla, y por lo tanto los relevamos, digamos, de este espacio. Yo voy a poner acá un punto varios sí a los senadores para poder resolver, si nos permiten. La ministra de Justicia, nosotros habíamos concordado poder invitarla para esta sesión. Esta sesión ella no podía estar, en tanto está dando cuenta en la Comisión de Constitución, que es casi a la misma hora que el transcurso de esta, sobre otras materias. Y ella tiene disponibilidad para mañana, miércoles, en el segundo horario que tiene esta comisión en la semana, miércoles a las 3 de la tarde. Viene por dos temas, por este proyecto y por la exposición frente a cómo va a funcionar el registro de deudores de pensiones de alimentos que empezaría a operar ahora en noviembre. Si se recuerdan, esa es una ley que entra en vigencia ahora. Pero mi pregunta es si acaso mañana vamos a tener quórum. De no tener quórum, para poder pasar inmediatamente la invitación a la ministra el próximo martes, porque no tiene mucho sentido, digamos, si mañana no estamos, ninguno de los tres, ya que somos los tres presentes en la comisión. Por eso les pregunto. Eso es lo primero que quiero resolver. Yo tengo un problema porque estoy reemplazando y mañana de 3 a 4, como presidente del Senado, convocamos una reunión de régimen interior. Ya, régimen interno. Va a coincidir con la comisión. Entonces yo por lo menos tendría problemas para asistir. Yo no sé si el senador Sangüesa mañana también le coincide con comisión de ética, que entiendo que también a veces tiene los miércoles a las 3, ¿no? ¿No? Ya, pero por el momento vemos solo dos, no tendríamos quórum, entonces yo preferiría, si les parece bien, asegurarnos al próximo martes y suspender la sesión de mañana. ¿Les parece? Entonces eso es lo primero. Y además informar, y por lo tanto lo haremos más formalmente a partir de la próxima semana, la jefa de reformas legales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género nos informó antes de ingresar a esta comisión que se le iba a colocar urgencia al proyecto de ley conocido como Ley Adriana, una moción también parlamentaria que está desde la Cámara de Diputados. Es la moción que permite calificar tanto la violencia obstétrica como los principios de un parto respetado, digamos, ¿no? Eso para también saberlo, digamos, y tenerlo en cuenta en materia de nuestras prioridades de tabla para las sesiones siguientes. Así que eso, no habiendo más, dígame. Tenemos Comisiones Unidas. Y sesión especial de la sala. No, hoy día. ¿De Constitución? No, Comisiones Unidas por el proyecto de TEA. Sí. Sí, está autorizado. Sí, y yo me encontré en el pasillo con la presidenta de Educación y dijo que le iba a hacer igual, por si acaso. Ya. Perdón, Vinca, ¿quería decir algo antes de terminar? Sí. Sí, despedirnos, dar las gracias y dejar un par de cosas que ustedes mismos han dicho. Detenerse sobre el sentido del proyecto, tanto en lo jurídico como en lo social y en el cuidado y en materia de protección. Segundo, invitarlos a revisar la evidencia o que sus asesores la revisen. Y también un aspecto que nos hizo ver una jueza antes de esta sesión en relación a la noción de violencia que propone la Convención de Derechos del Niño, que también estaríamos ahí con discrepancias y topes si avanzara esto. Y agradecer lo que escuché a todos ustedes en relación, y creo que lo dijo el senador Sangüesa, que tranquiliza sentir que hay un rechazo unánime por lo que se podría percibir, él mismo lo dijo en esa palabra, a esta moción, y una voluntad de hacer las cosas bien. Así que muchas gracias de parte de Derecho al Tiempo, de nosotros y de todas las sobrevivientes también que han estado atentos a esto. Muchas gracias, Vinca. Bueno, no habiendo más contenidos que ver para la citación de esta sesión, se levanta la sesión. Muchas gracias y a todos los invitados y invitadas.